Bienvenidas y bienvenidos, queridas alumnas y alumnos de segundo grado, a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Graciela Fragoso. En esta sesión de Aprende en Casa me acompaña el profesor Juan Carlos Ramírez. Muchas gracias, maestra Graciela, por la invitación. También valoro que nos acompañen nuestras queridas alumnas y alumnos. La sesión lleva por título Democracia, Organización Social y Política. Les invito a que nos acompañen desde sus hogares y presten atención a la información que analizaremos en esta ocasión. Antes de comenzar, les recomendamos mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente, usar el estornudo de etiqueta, portar correctamente el cubrebocas y mantener la sana distancia y, si es posible, quedarse en casa. El propósito de esta sesión es reconocer que la democracia es una forma de organización social y política. También revisaremos por qué se considera la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, así como los conceptos de ciudadanía, valores y convivencia democrática. Para trabajar en esta sesión necesitarán su cuaderno o una hoja, su libro de texto, un bolígrafo o un lápiz, para anotar las ideas y conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Recuerden que, a lo largo de la sesión, deberán anotar por lo menos 5 ideas generales sobre el tema, así como todo lo que consideren relevante, dudas y preguntas, ya que nos servirán de insumo para la elaboración del reto al final de la sesión. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! ¿Sabían que, a diferencia de lo que defendemos hoy en día, uno de los principales filósofos de la humanidad, Aristóteles, pensaba que la democracia era una mala forma de gobierno? Eso quiere decir que el concepto ha evolucionado con el paso del tiempo y que, a diferencia de lo que se creía en la Grecia clásica, ahora es una forma de organización y gobierno deseable y preferible para resolver los conflictos y mantener la paz. También sabemos que para que un régimen democrático funcione, no basta con tener autoridades y un servicio público que respete las leyes y trabaje de manera imparcial en beneficio de la sociedad, pues también se requiere la organización de la ciudadanía para hacer visibles los problemas que enfrenta en la vida diaria y que se trabaje comprometidamente en su resolución. Para poder avanzar en la reflexión, les pedimos que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que es necesaria la acción ciudadana? Desde su perspectiva, ¿cómo debe ser la participación de una sociedad democrática? Para ustedes, ¿qué significa defender la dignidad humana? El contenido de esta sesión les ayudará a comprender que la organización con otras personas es fundamental para resolver necesidades colectivas y defender la dignidad humana. Maestra, sabemos que en ocasiones los términos de esta sesión son complicados en su comprensión. Sin embargo, son de importancia al momento de reconocer a la democracia como forma de vida y de gobierno. Comenzando por decir que, como hemos visto en sesiones anteriores, la palabra democracia proviene del latín democratia y del griego democratía, formado por demos, pueblo, y kratein, gobernar, es decir, gobierno del pueblo. Y así fue como el presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, la definió el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para profundizar un poco más, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Adelante. Como recordarás, la democracia es una forma de organización para gobernar, donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Cada individuo puede aspirar a ser representante de la voluntad popular. Tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y ser tomado en cuenta en las decisiones que beneficien a su comunidad. Pero la democracia no se agota con la existencia de procedimientos para un gobierno democrático. También es una forma de vida y se apoya en el ejercicio cotidiano de principios como la participación, la organización social, la solidaridad, el respeto a lo diverso, la igualdad y la equidad. Después de lo expuesto, podemos decir que la democracia se caracteriza porque el poder político surge del pueblo, sabiendo que, según Vallés,
Política se refiere a la actividad colectiva que regula los conflictos entre las y los miembros de una comunidad y hace que las decisiones que resultan de la misma sean obligatorias para sus integrantes, razón por la cual necesita de la participación de las y los integrantes de la sociedad para funcionar. En una democracia, la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir de manera directa, mediante el voto universal, libre y secreto, a sus gobernantes, y estos tienen la obligación de ejercer las funciones asignadas en beneficio del pueblo, procurando el interés general. De esta manera, se evita la imposición de la voluntad de una persona o pequeño grupo, como en las tiranías u oligarquías. En la democracia, la ciudadanía debe actuar con base en un conjunto de valores que favorezcan la convivencia pacífica. Estos se conocen como valores de la democracia. Cuando vivimos en una democracia, compartimos una serie de ideas basadas en el respeto mutuo y en la posibilidad de que cada quien ejerza su libertad, sin quitar a otras personas la posibilidad de ejercerla. La democracia, como política, promueve y se fundamenta en una serie de valores, habilidades y prácticas, como el ejercicio del diálogo para solucionar los conflictos y los problemas de una sociedad. Los valores a los que nos referimos son libertad, paz, igualdad, justicia, legalidad, solidaridad, bien común, diversidad, pluralismo y tolerancia. Según Goldenberg, estos valores son el resultado de la evolución de las sociedades modernas. 3 son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo, la soberanía popular. Libertad, igualdad, fraternidad. Para comprenderlos adecuadamente, conviene considerarlos uno por uno, para después examinar sus relaciones de conjunto. Pero, ¿qué significa ser libre? Existen 2 sentidos decisivos de libertad. El primero remite a la posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas. Esto es, que cada persona goce del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie se lo impida. No se trata de una libertad absoluta o ilimitada. La libertad de cada ciudadana o ciudadano se ve limitada por la necesidad absoluta de no afectar a la libertad de las demás personas. De lo contrario, se estaría hablando de un sistema antidemocrático. El segundo sentido de la libertad democrática es la capacidad de autogobernarse o autodeterminarse y, por lo tanto, de asumir como legítimas solo las obligaciones y vínculos que tengan su aprobación tácita o explícita. En segundo lugar, la igualdad no es una igualdad uniformadora que pretenda invalidar la diversidad de las sociedades modernas. Lo único que excluye específicamente es la pretensión de convertir las diferencias en privilegios y las desigualdades en coartada para someter a otros seres humanos. En la fraternidad, las personas integrantes de una sociedad no deben verse como enemigas, sino, en todo caso, como participantes en la formación de la voluntad política nacional. Este es el valor más difícil de entender y asumir dentro de las democracias modernas, pues supone dejar atrás tradiciones y actitudes no solo autoritarias, sino combativas, fuertemente arraigadas en la historia de la humanidad, y pasar a imaginar y practicar la política de un modo distinto, tolerante y racional. Ahora bien, en México no siempre ha sido la democracia la forma de gobierno. De hecho, durante la mayor parte de su historia como nación independiente, el sistema político mexicano fue un tipo de autoritarismo. Durante la mayor parte del siglo XX, desde la Revolución y hasta mediados de la década de 1990, su forma de gobierno fue una dictadura de partido. Así es, maestro. Si pudiéramos tener la línea de tiempo sobre la transición a la democracia en México, podríamos decir que uno de los rasgos distintivos del sistema era la concentración del poder en la figura del presidente, quien gozaba de las facultades constitucionales y metaconstitucionales. Estas son las que no estaban en la Constitución y derivaban del control sobre el partido hegemónico. El presidente era la figura central del sistema político. Por supuesto, no toda la sociedad mexicana estaba de acuerdo con vivir en una dictadura, lo que originó distintos movimientos y muestras de rechazo. Por ejemplo, las guerrillas.
el movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959, el movimiento de los médicos de 1964 a 1965 o el movimiento estudiantil de 1968. Los movimientos de protesta, las limitaciones de las políticas económicas y el debilitamiento del régimen llevaron, finalmente, a la liberalización y a la transición a la democracia. Por supuesto, los movimientos claves del cambio político en México fueron las reformas electorales de 1977, 1990 y 1996. El proceso de cambio hacia un sistema político de tipo competitivo fue largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lograr que las instituciones fueran capaces de organizar elecciones libres y justas y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. Finalmente, la transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y de la celebración de las elecciones, buscando generar confianza entre la ciudadanía. De tal modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima ley, en su artículo 39, señala a la letra que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. A través de las reformas electorales, en México se han posicionado instituciones como árbitros de las contiendas electorales y que son un ejemplo para el mundo sobre cómo deben organizarse las elecciones. Un caso es el Instituto Nacional Electoral. A lo largo de casi 30 años han cambiado no solo las reglas electorales, sino también muchas de las relaciones entre los actores que participan en el sistema político mexicano. Las instituciones tienen el papel de contrapesos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos empezaron a ejercer cada vez mayor influencia en la política de nuestro país. Los actores políticos también cambiaron. Aparecieron nuevos partidos, otros desaparecieron, otros cambiaron de alianzas. Se posicionaron las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Ahora veremos a la democracia desde un punto de vista más cercano, como forma de vida, partiendo de reconocer que las leyes constitucionales en México se orientan hacia una convivencia respetuosa de la dignidad humana, igualitaria, responsable y libre. La vida de nuestro país será plenamente democrática cuando la ciudadanía, de manera corresponsable con las instituciones del Estado, promueva la aplicación de las leyes y la creación de condiciones de igualdad y de justicia para toda la población. Para que un régimen democrático funcione, no basta con tener autoridades y un servicio público que respete las leyes y trabaje de manera imparcial en beneficio de la sociedad. También se requiere la organización de la ciudadanía para hacer visibles los problemas que enfrentan en la vida diaria y que se trabaje comprometidamente en su resolución. Concuerdo con usted, maestro. Uno de los objetivos fundamentales de la participación democrática es la solución de necesidades, tanto individuales como colectivas. Con la palabra necesidad nos referimos a aquello que las personas requieren para desarrollarse plenamente. Eso significa que cuando las necesidades fundamentales no están satisfechas, la dignidad de las personas puede estar amenazada. Para identificar las necesidades personales y comunitarias, podemos partir del siguiente esquema. Necesidades biológicas o físicas, necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades culturales, necesidades políticas, organizarse para tomar decisiones y participar activamente para el goce y ejercicio de derechos, necesidades trascendentales. Todo esto para alcanzar bienestar y realizar sueños personales y colectivos. Así es, maestra. Para comprender más de este tema, les invito a que veamos y escuchemos el siguiente video. Día con día observamos que nuestras actitudes, el modo en que enfrentamos los problemas o nos relacionamos con las autoridades, no siempre se apegan a los principios democráticos. Por ello, además de lograr un gobierno realmente representativo, otro de los retos de la ciudadanía es construir una sociedad democrática.
Como sociedades, tenemos la capacidad de construir nuestras propias formas de relación y también de cambiar aquello que no ayuda a la convivencia. Para lograrlo, se necesitan personas que construyan relaciones basadas en la igualdad y la participación. Una sociedad en la cual los ciudadanos muestren desinterés por lo que hacen las autoridades, ignoren las necesidades de otros, favorezcan la discriminación o simplemente no ejerzan sus derechos, no es democrática. De acuerdo a lo expuesto, en la democracia, la ciudadanía debe participar no solo porque es un deber cívico o una responsabilidad hacia la comunidad, sino porque con la unión de voluntades y esfuerzos se pueden alcanzar los cambios y mejoras que necesitan sus comunidades. Al participar, se pueden satisfacer intereses personales, pero cuando se procura el interés general, los beneficios se extienden a más personas. Lo deseable es que la participación democrática contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los miembros de la sociedad. Las ciudadanas y ciudadanos conocen las necesidades colectivas que les afectan porque las enfrentan y las padecen. A veces, por desesperación, las personas responden impulsivamente ante los problemas de su comunidad, pero la solución de estos requiere de la autorregulación y reflexión, de acciones basadas en información, analizadas con sentido crítico y bien planificadas. Así es, maestra. Toda persona tiene la responsabilidad de participar en las iniciativas comunitarias para atender las necesidades colectivas que se identifican. A continuación, enunciaré las características de la participación organizada en una sociedad democrática. Se distribuyen tareas, cuidando la articulación de las acciones. Se comparte la responsabilidad. Las personas no son simples espectadores, sino asumen un rol activo. Se basa en valores democráticos, justicia, libertad, paz, solidaridad, respeto, bien común, entre otros. Es producto de la planeación, lo que implica identificar las necesidades, los objetivos de la participación y las acciones a realizar. Requiere de sentido crítico, no actuar solo por la influencia de otros, sino a partir de la reflexión y el análisis. Hasta aquí hemos revisado a la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Nos toca vincular a la democracia con la escuela. ¿Creen que sea posible? Para responder a esto, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Vivir en democracia es más que tener procedimientos y reglas para organizar el gobierno. Se vuelve también una especie de lupa con la cual podemos mirar y evaluar la forma en que nos organizamos como sociedad y convivimos en distintos espacios. Uno de estos espacios es la escuela, donde nos relacionamos con distintas personas y grupos, y donde nos planteamos cómo organizar una convivencia más equitativa y justa. ¿En su escuela existe una convivencia democrática? Bien, podemos decir que la Constitución establece en el artículo 3, fracción 2, inciso A, que toda persona tiene derecho a la educación. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Así es, maestro. También podemos decir que existe una correlación positiva entre educación y democracia, porque se necesita de la educación para lograr democracia. La educación permite comprender la necesidad de normas, de tolerancia, limita su apego a doctrinas extremistas y aumenta su capacidad para realizar elecciones racionales. Todo esto demuestra que la educación posee un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad comprometida con el orden y el progreso. Para realizar el reto del día, les pido que veamos y escuchemos el siguiente video que nos ejemplificará la actividad a realizar. Adelante. ¿Qué proponen para mejorar la convivencia democrática? Un sistema de convivencia entre los maestros y los alumnos y que los alumnos pongan más de su parte, porque hay unos que pues como que no ponen nada de su parte para mejorar las reglas en el plantel.
que en la escuela haya más actividades para colaborar más con los demás y hacer sentir bien a los demás. Propongo que ya no se peleen más, que convivan bien, que no se empujen, que no se peguen y que no quieran que nada más las cosas que hay en la escuela sean de uno mismo, sino de todos. A que se haga una fila de hombres y una de mujeres para así que nos atiendan a uno por uno y convivir como grupo. Participarán todos los maestros para mejorar la convivencia pacíficamente. Con base en los ejemplos, ¿qué proponen para mejorar la convivencia democrática en su escuela, su hogar, su comunidad? Den 5 propuestas por ámbito y el reto será que hagan la misma pregunta en sus hogares a algún familiar, en sus escuelas a una maestra o maestro y en sus comunidades comparen sus respuestas con las personas encuestadas. Puede ser que se lleven alguna sorpresa, pues las opiniones de otras personas siempre enriquecerán las nuestras. Casi estamos por terminar, así que resumamos el contenido de la sesión. Reconocimos el significado de democracia como base para la participación, así como los valores que la definen. También reconocimos a la democracia como forma de gobierno, de vida y su vinculación con la escuela por medio de la convivencia democrática. No debemos olvidar que, además de regular la vida presente, la Constitución también proporciona las bases para perfilar un mejor futuro. Esto será posible si se familiarizan con ella, si la consideran un mapa de los derechos que todas y todos los mexicanos debemos ejercer, así como una guía sobre la actuación de la ciudadanía ante las decisiones que se toman para toda nuestra población. Es momento de despedirnos, pero antes les invitamos a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de una sociedad democrática, así como resolver sus dudas con su profesora o profesor de la asignatura. Continúen reforzando el diálogo con sus familiares, compañeras y compañeros de clase y amistades respecto a estos temas. Sus opiniones pueden enriquecer las suyas de manera favorable, además de que podrán ampliar su panorama con respecto a los siguientes temas. Gracias por permitirnos acompañarles y recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.